Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué tremenda palabra esta, ¿eh? El que se une, o sea, usted lo entiende. En un momento, cuando usted se une con Cristo, usted y Cristo es uno. Amén, amén. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Una cosa muy crucial es esto: no puede hacerlo. O sea, yo pido que usted preste mucha atención a esta palabra, porque el no puede hacerlo evidencia que nada en la carne podemos hacer y realmente se va a dar lugar, o sea, va a fructificarse. Y esta acción, mis hermanos, siempre nos lleva en la siguiente consecuencia, que es un juicio. Dice que Dios, cuando nosotros estamos operando en la carne y nos gusta operar en la carne, dice que Dios nos entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Amén. Pongan atención, por favor, aquí, porque lo que va a escuchar esta noche es importante para nuestro desarrollo. En otras palabras, según esos versos, muchos de nuestros choques, caídas, obstáculos, impedimentos, inconvenientes, deslices, faltas, errores, equivocaciones, estropeos y tropiezos son el resultado de nuestra mente puesta en lo que no conviene, o sea, en la carne. Todo esto es un resultado por una mente por la cual no ha sido sujetada en la ley de Dios. Esto es muy crucial para que lo podamos comprender en lo que se refiere a la experiencia de nuestra vida, ya que la carne entra siempre en una operación para defraudar y para desviarnos. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. La carne tiene continuamente, porque es una enemiga de Dios, una operación ¿para qué? Para defraudarnos y ¿para qué? Para desviarnos de aquellos propósitos de Dios. Esta experiencia y testimonio por la enemistad que tiene contra el Espíritu de Dios, vistiéndose en una voluntad siempre defensiva, desconfiada, dudosa, pero también inconstante. Estaba aquí. Esto es lo que es la carne, hermanos. Siempre se defiende, pero siempre desconfía. Siempre duda, pero siempre es inconstante. ¿Qué contradicción tiene esta? El carácter ambivalente está liderando en las decisiones carnales, mientras en las del Espíritu es una sola vez y determinante en nuestro espíritu. Es así que va la carne. Es como las olas del mar. Es del doble ánimo. Y dice, vamos a hacer esto y aquello. Y de repente, cuando llega el momento, no lo quiere hacer. Jamás el Espíritu opera así. El Espíritu es un constante, porque proviene del Espíritu de Dios, que es constante, es firme. Dice que su palabra no pasará. O sea, Él no cambia. Lo que ha dicho, lo ha hecho. Pues el carácter influenciado por la carne, o sea, nuestro carácter, cuando está influenciado por la carne, siempre nos aleja, nos esquiva, nos aparta, lo torce, corrompe, nos descarría, nos desorienta, nos separa, piensa lo suyo, se autoproteja, es indolente y se extravía con facilidad.
las órdenes y propósitos del Espíritu Divino en nuestro espíritu. Esta noche quiero que comprendamos una parte, lo que es el espíritu del hombre. Es muy importante eso. El espíritu del hombre, o sea, la parte más profunda de nuestro ser, donde operan intimidades eternas también. Mientras, hay que entenderlo esto, que el carácter influenciado por el Espíritu Santo siempre aconseja, siempre endereza, afronta, acerca, orienta, entrega, concede, aporta, es sincero, no necesita ninguna manera de protegerse. La carne se protege muy fácil, pero el espíritu es directo. Si en algo falla, dice, yo he fallado. Si algo le falta, dice, esto me falta. Es transparente. Por eso puede contener condolencia y es firme al patrón de Dios. Esa noche quiero decirles, no importa cuán bueno parece usted y cuán buenas son sus intenciones. Dice la palabra, lo que es carne, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí no se trata de cuán bueno usted parezca o quiere ser. Se trata si usted es un ser espiritual o no lo es. Esta observación implica actitudes cruciales en nuestras vidas. A pesar que nosotros podemos parecer muy buenos, muy prestos y muy solícitos, estamos dotados de una estructura llamada carne, que es totalmente contaminada de la ideología y el poder satánico. No importa si usted nunca ha matado, ni siquiera importa si usted nunca ha sido adúltero. Si usted está en la carne, usted carga una ideología satánica. Y nadie tiene una buena carne. La carne no es buena. Y mientras la carne impera en nosotros, siempre bajo las mejores perspectivas que nos queremos vernos, seguimos siendo enemigos de Dios. Nuestra carne es algo corrompido. Es la mente y el deseo y el poder del mismo Satanás. Y eso es lo que en realidad necesitamos saber esta noche, que cada vez que hacemos algo, aunque parezca bueno, pero lo hacemos en la carne, lo hacemos a través del deseo de Satanás. ¿En qué encrucijada estamos, Queremos hacer lo bueno, pero ni siquiera podemos hacerlo, porque lo que hacemos entonces parezca tan bueno, pero no es más nada que una obra de la carne. Y lo que voy a traer esta noche implica lo que la palabra enseña sobre esto. Lo que quiero enfatizar esta noche es: no descansan si algunos les dicen que son buenos por sus buenas acciones. No reposen si en usted impera el Espíritu Divino, solamente que hace las obras que Dios preparó que usted haga. En esto usted puede reposar. ¿Me entendieron? La carne es el salón, es el lugar donde se reúnen el pecado, la muerte y ¿qué más? Satanás. Nada bueno está en la carne. La carne es un hábitat
estructurado por el mismo Satanás para que usted puede hacer lo que él quiere que usted haga. Ellos, pecado, muerte y Satanás, siempre se reúnen allí, y créanme que sus reuniones no solo logran en esta carne millones de gente, y en generaciones de generaciones perpetuar y cumplir los propósitos de este ángel caído, mientras siguen en continua opresión, esclavitud y extravío. Ellos cumplen los propósitos de Satanás. Si usted está en la carne, no importa si es joven, si es anciano, si usted parezca inocente, la carne siempre es enemigo de Dios, todo el tiempo. Necesitamos ver cuán mala es nuestra carne para poder ya despojarnos de esta. La carne es tan astuta que nos muestra que somos tan buenos. Cuando ven que su oído quiere oír que ustedes son buenos, es por su carne. Y lo pueden comprobar hasta cuando vinieron en la carne a decir: Jesús, tú eres bueno. En el espíritu dijo: nadie es bueno. Entonces, en realidad, la carne es algo que siempre quiere recibir algo de este halago. Qué buen predicador, qué buen adorador, qué buen ministrador. Basta ministrar un minuto y sentirse que es un gran ministro de Dios. Oh, Dios mío, ¿cuándo seremos librados de esta carne tan astuta y tan sutil? El cristianismo no es una religión que va educando o mejorando la carne, como lo hace el budismo, el hinduismo, el islam, sino llega a la acción que nadie y ninguna religión está apuntando, que es destruirla. La carne nunca se puede mejorar. La carne debe ser ¿qué? Destruida. Ser despojada de nuestro ser para que nosotros podemos comenzar a ver y a sentir las cosas que son por el Espíritu de Dios. Tenemos que condenarla en lugar de tratar de mejorarla, porque si es así, siempre usted, aún predicando, aún evangelizando, aún profetizando, aún ministrando, aún adorando, usted va a estar halagado por la carne y se va a sentir hasta suficiente. La carne es desahuciada, es incurable. No debemos tener ninguna lástima, pero tampoco esperanza que podemos mejorarla. Solo hay que crucificarla. Y hay que hacerlo mientras más rápido lo entendemos y nos esforzamos a través de las lágrimas y en la cruz, en rodillas, más rápido podemos contemplar la plenitud que Dios nos quiere dar y ofrecer para vivir plenamente y satisfactoriamente en Él. Amén. Por esto el caso de la carne es un asunto que necesitamos comprender, que está allí, no ha sido quitado por el Señor en forma directa, para que nosotros la vencemos cuando volvemos en Él. Y por medio de la cruz se ha quitado por Él mismo. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en nosotros, lo voy a repetir, si Cristo está en nosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Tremendo esto. Esto te dice una verdad inquebrantable. Si de verdad Cristo está formado en tu vida, entonces dice, el cuerpo en verdad será que muerto. No hay entonces espacio que Él puede dirigir tu vida. O sea, si todavía la muerte impera, el pecado impera en tu vida, es porque simplemente Cristo todavía no está en nosotros. Lo dice la palabra. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad es desmayado. No es muerto, no está desmayado. Está muerto, no existe. ¿Lo entendieron ahora cómo funciona esto? Eso significa que si el Espíritu mora en nosotros, nuestro espíritu se convierte en vida. Y como la carne es muerte, estoy diciendo algo grande ahora, oyen, nuestro espíritu vence la carne. ¿Entendieron? Si yo pregunto, ¿alguien me podría decir qué yo dije ahora mismo? ¿Qué quiere decir que yo dije ahora mismo? Necesito de una persona que me lo diga. Sí, Carla. La carne es muerte, nuestro espíritu vence la carne. Repítelo otra vez. Si la carne es muerte, nuestro espíritu vence la carne. Si tu espíritu está en ti, ya tu carne está muerta. Su espíritu está en nosotros. Si el espíritu mora en nosotros, ¿oyeron? Nuestro espíritu se convierte en vida. Y como la carne es muerte y es pecado, entonces nuestro espíritu vence la carne por el Espíritu Divino que mora en nosotros. O sea, la carne no puede ser vencida porque es muerte, sino por la misma vida. Entonces, solo la vida puede ganar la muerte. Solo el espíritu puede ganar la carne. Solo la luz es posible dispersar las tinieblas. Y ahí está el problema de muchos creyentes que están luchando, aunque no lo saben, por medio de su carne. Y la carne parece que los quiere ayudar y participa en esto, porque ellos no usan el espíritu. Y ahí hay que entrar en la comprensión, donde vamos ahora a entender cosas mayores. El pecado y la muerte están en nuestra carne. Por esto morimos. Por esto pecamos. Cuando el hombre fue creado en vida, pero él escogió la muerte. ¿Cuándo qué? Cuando se individualizó de Dios a través del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comiéndolo se apartó de la vida. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él tú vas a comer, ciertamente tú vas a morir. Usted sabe que cada vez que nosotros tomamos decisiones por nuestra propia mente y por nuestra propia lógica, estamos dando una buena mordida de este fruto del árbol de la muerte y del pecado. Romanos 5:12 dice que por tanto, tal como el pecado entró, el pecado no estaba, el pecado entró por medio de esta estructura que hemos alcanzado por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Se entró a un ADN. Y desde niños ya tenemos la tendencia por nuestra naturaleza pecaminosa a pecar. Y
más adelante pecamos con toda la conciencia. La única manera, forma de vencer esta muerte es por medio de hacer morir el cuerpo de la muerte, que es nuestra carne. Y eso no va a ser con ningún esfuerzo humano, sino por medio del Espíritu que se levanta por medio de nuestra crucifixión. Cada vez que usted se crucifica, el Espíritu se está fortaleciendo, se está liberando y la carne se está disminuyendo. Por esto la crucifixión es un hecho de cada día. Amén. La única forma de vencer esta muerte es por el Espíritu. Nuestra cruz fortalece nuestro espíritu por su Espíritu y nos llena de su vida, ya que nuestra vida por la carne se muere en esa cruz. ¿Cómo podemos vencer la lujuria y el egoísmo? Son casos perdidos. Vamos a recordar un poquito de los pecados que nos asedian a nosotros. ¿No son los mismos de hace 5 años? No ha cambiado el pecado, es el mismo pecado, es la misma debilidad. Y hoy agradezco al Señor por fin, porque yo tampoco podría entender por qué este mismo pecado que de repente era tan oculto reaparecía cada cierto tiempo, como si fuera que de ninguna forma fue ni quebrantado, ni crucificado, ni muerto. Estaba ahí, vivo, diciéndome, vivo, no me has matado. Pero gloria a Dios, esta noche, en su misericordia, Dios nos ha traído la solución para comprenderla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amén. Muchos se han comprometido a decir, yo no voy a ver más con lascivia. Y a lo mejor lo logran por un par de semanas, días, meses, pero eso está allí. El punto es no mirar con lascivia. El punto es no mirar con los deseos de la carne. Entonces, si tú apuntas a la lascivia, tú vas a tener un problema. Tú tienes que apuntar a la carne, que es la fuente de la lascivia. Más que luchar contra la lascivia y otros pecados, yo lo mencioné así casualmente, hay que luchar contra la fuente de ella, que es la misma carne. En una conciencia constante y ver cómo también nuestra enemiga feroz. Usted tiene que comprender algo esta noche, que su enemigo feroz íntimo es su carne, aún más que el mismo Satanás, que los odia, porque Satanás ha sido vencido y la carne también, pero la carne Dios te llama para que tú participas y eres tú ahora que tienes que despojar el hombre viejo. Y así como ella, la carne, nos quiere matar, procurar nosotros matarla, porque si no la matamos, ella nos va a matar. ¿Sabe cómo mata la carne? Nos esclaviza, nos oprime, deja que el espíritu de Satanás opera en opresión en nuestra vida. Entonces nos quita la abundancia de vida que Dios ha prometido a nosotros. Venciendo la carne, vencerán el pecado, su pecado y todas vuestras debilidades y tropiezos. La vanidad, el materialismo, la lujuria, la idolatría, la fornicación, el adulterio son como los peces en el agua, que en este caso el agua es la carne. Sacando el agua morirán los peces. Amén. Amén. Muchos quieren matar su pecado, pero no su carne. Este yo que está reproduciendo siempre pecados. La carne reproduce el pecado. Matas un pez por ahí y sale otro por allá. Venciendo la carne, entonces seremos más que vencedores
sobre nuestra esclavitud en la muerte y por ende del mismo pecado. La voluntad revelada de Dios para todos nosotros es que tengamos la oportunidad, la habilidad y el deseo de hacer lo que nos dará la mayor satisfacción ahora y en la eternidad. Y esto también lo dijo Jesucristo. Y esto es vivir por el espíritu de la libertad y no por la esclavitud de la carne. Mira, mis hermanos, aquí no hay una tercera opción en tu vida. O usted va a ser una fiel representación como imagen de Cristo de la libertad del espíritu, o usted va a ser esclavo de la carne. No hay una tercera opción. No es usted. Usted simplemente es una creación para hacer una plataforma para que usted manifiesta una voluntad, que es la de Dios. Lo que pasa es que ya hemos dañado el diseño por el libre albedrío, que nosotros nos hemos extraviado por decidir por nosotros mismos. Entonces es tiempo de sincerizarnos, no solo en cuanto que estamos persiguiendo desde el punto de vista cristiano, sino en todas las formas que se requiere a vivir satisfechos por el Espíritu. No estamos luchando para llenar nuestros vacíos. Quiero aclarar un poquito este punto, porque de verdad en el curso de todo ese tiempo ministerial he visto que la gente, los creyentes, quieren llenar sus vacíos. De un punto no es tan malo, pero aquí hay algo por lo cual se nos escapa. No debemos luchar para llenar nuestros vacíos. Ese es un grave error. Los que luchan sin depender del Espíritu de Dios siempre terminan tratando de llenar su propio vacío en vez de compartir su plenitud. Y ahí es el secreto que ha sido esta noche revelado. Compartir su plenitud es por encima de llenar tu propio vacío. Si la vida cristiana parece demasiado difícil, tenemos que recordar que no somos llamados a vivirla ni solos, ni en autosuficiencia, mucho menos con la ayuda de la carne. Muchos hacen cristiandad con aliado de la carne. Lo hacen fortaleciéndolos con el brazo de la carne. Debemos vivir nuestra vida en el Espíritu de Dios, y es donde radica toda victoria hacia nuestros vacíos. ¿Por qué? Porque por el Espíritu aplicamos lo que se llama plenitud de Dios. Entonces llena los vacíos, pero usted se llena con la plenitud de Dios. Ese es el punto. Esto es importante porque en el curso de la cristiandad yo veo personas por las cuales dicen: ay, si yo tenía un buen trabajo, si yo voy a alcanzar mis 45 años, yo tengo esta dinámica económica, yo puedo en la obra de Dios. Ay, si yo tengo aquello, si yo podría casarme y entonces yo tener una familia y entregar al Señor. No, mi hermano, dice la palabra: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La plenitud no espera otro medio, sino que seas tú llena y plena en el estado que tú estés. Amén. Santo es Dios. Somos tan engañados muchas veces que tratamos de llenar nuestros vacíos por medio de la ayuda de la misma carne, y es donde opera la artimaña del mismo enemigo. Muchos están luchando con sus propias fuerzas, y esto quiere decir que están luchando con la fuerza de su carne. Cuando usted está luchando solo y dice: no puedo, aquí está diciendo algo, me está diciendo algo: ya yo no puedo más. Esto me está diciendo que usted está luchando por su carne, por su fuerza. Y la gran noticia es que todo cristiano nacido de nuevo tiene el poder del Espíritu Santo para que pueda operar en nosotros. Amén. Por supuesto que no es fácil, porque lo haces en la carne, y en la carne nunca lo lograrás, porque en la carne no es fácil. En la carne nada se logra por el Espíritu de Dios.
La respuesta de Pablo a este desaliento se encuentra en Gálatas 5:16, que dice que es el secreto para aprender a andar en el Espíritu. Es la forma que seremos tan guiados, donde nos lleva, solo alcanzaremos llenar los vacíos de su plenitud. Tus vacíos no se van a llenar ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con matrimonio, ni con el dinero, ni con un buen trabajo. Tu vacío solamente se va a llenar con la plenitud de Dios. Opera en esa verdad. Amén. Más que llenar entonces nuestros vacíos y nuestras expectativas, tenemos que aprender cómo vamos a compartir su plenitud en nosotros. Andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu. Y allí radica la plenitud, porque el Espíritu trae todo lo que es completo en tu vida. Yo creo algo, que hasta el tiempo de algo específico es porque ha sido ya grata promesa de Dios. Amén. Permanecer en mí y yo en vosotros. Es un asunto de plenitud, mucho fruto, y no solo de llenar nuestros vacíos. Necesitamos entender la siguiente realidad para nuestra vida habitual de vencedores. Muchos quieren ser morales. Queremos ser unos cristianos muy éticos, correctos, éticamente correctos, pero no viven para el Señor. Le estoy dando a ustedes cosas que tienen que caber en su vida. Ok. Miren, mis hermanos, los fariseos eran éticamente correctos. Por eso decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Qué quiere decir esta cosa? Óiganme, que muchos de nosotros seguimos la línea de presentarnos como éticos, pero no nos gusta vivir para el Señor. Por favor, vamos a ser muy sinceros, analizándolo un poquito, usted va a ver que todo esto se encuentra en una realidad en nuestras vidas. Amén. Dios no desea que nosotros tratemos de ser buenos o malos, porque si así es, de nada malo tenía de comer de este árbol del bien y del mal, o sea, de conocer, del conocimiento del bien y del mal. Al contrario, era una ayuda, un plus más, porque sabe el Señor que en realidad Él desea que vivamos por Él y para Él. Es algo que realmente la cristiandad tiene que comprenderlo profundamente. El creyente está llamado a vivir por Él y para Él. Tu matrimonio, aún tu trabajo, tus relaciones, tus éxitos, todo lo que en ti es por Él y es para Él. Allí está la victoria sobre todos nuestros males y tropiezos. Él desea que seamos personas llenas de su vida. Recuerden que podríamos comer del árbol de la vida todas las veces que queríamos y no comer el árbol de la vida de la sabiduría del bien y del mal ni una sola vez. Esto requiere un entendimiento claro para mantenernos victoriosos sobre nuestra carne, que quiere distinguir el bien y el mal por su propia imagen. ¿Está entendiendo? O sea, todo es que usted quiere conceptualizar el bien y el mal por la imagen de la carne, por lo que te dicta este árbol en tu conciencia. Y esto no es lo que Dios, estamos aquí, iglesia, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú vivas por Él y para Él. Hoy lo vas a entender. Vamos a ser muy explícitos sobre esta cosa. Cada vez que obramos en la carne, estamos dando una mordida a este fruto de la sabiduría del bien y del mal, lejos
de compartir el árbol de la plenitud, que es el árbol de su vida. Se trata, hermanos míos, de intercambio de vidas. Oye, por favor, el cristianismo es intercambio de vidas. Amén. Amén. Es tu vida por su vida. Entiéndelo. Ya usted no tiene una vida. Porque dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. No pierdes tiempo visitando iglesias. Usted tiene que negarse y entregar su vida para el Señor, para recibir la suprema vida de los propósitos de Dios en ti. Hazlo. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que te duele? La carne no te puede dar absolutamente nada. No tengas miedo de negarte a ti mismo. Es la mejor de las opciones para que usted obtenga una vida mejor. Cristo dijo, sin Él nada podemos hacer, ¿sí o no? Dice, porque separados de mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Sin embargo, nosotros hacemos muchas cosas sin Él, ¿cierto? Esto quiere decir que lo que hagamos aparte de Él, aunque bueno parezca, no es reconocido por el Padre como obra del Espíritu. O sea, ahora estoy trayendo a lo que usted comprenda, que lo que cuenta para Dios es la obra que está nacida del Espíritu, no en su carne, aunque buena parezca. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Lo que hacemos separados de Él y por medio de la carne será quemado. Lo que hacemos, todo lo bueno, pero lo hacemos separado de Él y lo hacemos por medio de la carne, será quemado, aunque sea una buena obra. Lo pruebo. Vamos a ver si yo lo puedo comprobar. 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Bueno, yo no voy a comprobar yo nada. Yo solo le dicto lo que ya el Espíritu está comprobando. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, hasta aquí vamos bien. Piedra preciosa, hasta aquí vamos bien. Madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permaneciera la obra de alguno que se mortificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemaré, él sufrirá pérdida. Pero, perdóname, una cosa. Las obras que parecen hojarascas, maderas, genos, ¿son adulterios? ¿Ustedes entienden que son adulterios? ¿Qué obras son estas? Aunque se hacen fuera de Pero buenas parecen. parecen buenas. A lo mejor levantar una iglesia, un ministerio. No es adulterio, no es una mentira. O sea, dice sobre el fundamento, o sea, obras. Porque muchas veces nosotros tenemos relacionado las obras de la carne solamente con el adulterio y con la mentira y con la fornicación. Pero vemos aquí que realmente hay obras que son buenas, pero realmente en ese fundamento, que es Jesucristo, parecen de ser de hojarasca, no de oro y plata. Estas obras serán ¿qué? Quemadas. Y quiero que aquí ahora entendemos profundamente lo que el Señor nos quiere llevar, porque lo que viene para terminar es algo muy grande. Y aquí ni siquiera podemos imaginar que la referencia es de obras sexuales y robos. Aquí lo que estamos leyendo son obras ¿de qué? De edificación. Pero está en la carne y se van a quemar Santo es por propios impulsos de la carne. Por eso siempre yo he dicho, si a un ministerio Filadelfia no era una obra de Dios, yo preferiría ser terminada para yo salvarme, yo correr hacia la verdad. Pero Dios nos ha guardado sobre todas las cosas en el tiempo, porque aunque tenemos poca fuerza, Él abrió la puerta eterna para que realmente podemos ser
aquellos que van a manifestar la verdad en los tiempos oscuros. Y aquí les puedo decir que hasta las diferencias denominacionales son obras de la carne, si acaso usted creía. Me preguntó alguien ayer algo sobre una denominación. Lo digo porque muchos quieren justificarla, ¿cierto? Como diversificación del espíritu. Y esto no es verdad. Dice la palabra, no sois carnales y andáis como hombres, diciendo yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice que yo soy de Apolo. No sois carnales. Santo es el Señor. Oyeron, no dice, aquí no se habla de adulterio, se habla de gente que seguía la doctrina de Apolo o de Apolos o de Pablo, pero de una manera carnal. Fíjate, aunque las doctrinas no eran carnales, ellos sí eran carnales. Estamos aquí, iglesia, para que ustedes dónde está el cristianismo, para no despejarnos de esta verdad. Les pregunto si Pablo y Apolo eran carnales. Por supuesto que no, pero sus seguidores sí lo eran. Bendito Señor Jesús. Hay una sola cosa que será aceptada por el Padre. No las cosas que la lógica carnal te impone, sino todo lo que hacen en Él y con Él. Familia, Cristo no es dividido. Todo aquel que se divide, aún de su propio hermano, en forma vistosa, es porque opera en la carne. Doctrinalmente la carne puede tener y hasta hacer algunas cosas buenas, pero no puede aplicar la vida de Cristo y hacernos vivir por Él. Son dos cosas diferentes. Dalai Lama, ¿lo conocen? Lo conocen, cuidado. Y Confucio imparten buena moralidad y muy buena ética religiosa. Si usted tuvo la oportunidad de oírlo, de repente parecen muy buenos sus consejos, pero no contienen vida. Por esto ellos mejoran la carne, se mejoran en la carne, pero siguen siendo carnales, porque en realidad sus obras están quemadas, porque no son producidas en el Espíritu. ¿Estamos aquí, iglesia? Más que ética, usted necesita vida. El árbol de la sabiduría del bien y del mal imparte también ética y moralidad. Nuestras sociedades están repletas de mucha ética y moralidad. Los gobiernos lo dicen, no vemos algo de sinvergüenza, pero por atrás hay cosas ocultas, ¿cierto? Entonces, se nos ha enseñado, lo que estoy diciendo ahora mismo de suma importancia de captarlo, se nos ha enseñado a ser muy moralistas y muy religiosos y muy éticos, más que la necesidad primordial de vivir en la vida de Cristo. Y ahí es lo que realmente como cristianos tenemos que comprender y vivir. O sea, nosotros luchamos el pecado, pero no la carne. Por esto el pecado desaparece por un besito, pero como si nada, está igualito después de 5 y 10 años. Dice que yo he hecho, porque usted tiene que llenarse del Espíritu para que la carne desaparezca. Entonces usted va a ser un ser lleno del Espíritu, donde alcanza la victoria contra la carne, que es el pecado y la muerte, mi hermano. Esta es la levadura de la hipocresía que nos leuda a todos nosotros. Hemos sido criados religiosamente bajo la influencia de este contexto y nos cansamos y no lo logramos. Queremos ser éticos y morales. Queremos desaparecer nuestra ira
por estar tranquilos una semana. Y así decir, se olvidó, tengo 2 semanas que yo no he peleado. Y de repente al tercer mes, vino como, ay Dios mío, como una sobra que nos alcanza por completo. Dicen, pero yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que esto estaba en mí? Y se va a seguir así todo el tiempo, hasta que usted anhela alcanzar y llenarse del Espíritu de Dios. Basta esto, basta de buscar los peces. Hay que sacar el agua para que ya no haya vida para los peces. Amén, mis hermanos. Entonces, muchos púlpitos son responsables de crear religiosos y tumbas blanqueadas, y hasta moralmente correctos hasta un punto. Pero no somos triunfantes porque hemos descuidado de enseñar a vivir la vida de Cristo. Vamos a desear, vamos a repetirlo, yo quiero desear la vida de Cristo, yo quiero vivir la vida de Cristo, y lo que me resta, decía Pablo, o sea, el resto de mi vida, no me trato yo vivir en mis bendiciones, lo que me resta de vivir, yo lo vivo ¿en qué? En la fe en Cristo. O sea, todo para mí es cómo yo alcanzar la estatura del varón perfecto. La vida de Cristo como nuestro único y primordial interés en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Nuestra moralidad carnal es tumba blanqueada. No se rigen por esta vía. No mendigan, porque aún mendigar es confiar el proceso de la carne. Esta es la pequeña diferencia y la gran diferencia. Cuando Dios hace algo, lo hace en la manera incógnita para usted, porque usted lo confió en lo secreto. Lo hemos hablado hace 2 sábados, lo recuerdan bien. Solo viven su vida, no la suya, que es de la carne. Mis hermanos, quiero que usted entienda que lo que usted tiene es la vida de la carne, no tiene otra vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Qué tienen? La vida de la carne. O sea, usted entonces tiene que desechar a esta vida de la carne para que usted pueda vivir la vida del Espíritu. No hay una tercera opción. Entonces tú tienes que obligatoriamente ganar esta batalla por medio de ¿qué? Del Espíritu. Solo vive su vida, y así como Él lo dice, así será, y todo vendrá por añadidura. O sea, Él dice que todo lo físico en necesidad se aplica como si fuera algo que realmente usted tiene que despreocuparse de esto. Lo dice la palabra. Mira qué potencia tiene la vida del Espíritu. Hemos orado por años de esta manera. Señor, ayúdame a eso, ayúdame a aquello, ayúdame a mi conducta. Sin embargo, parece como algo estático y sin cambios sustanciales, y por años volvemos a lo mismo y hasta peores. Esto sucede porque pensamos que la carne puede mejorar. Sí. Usted en realidad dice, yo me voy a mejorar. Ya hoy era lo último, ¿no? No lo hemos dicho. Es como las dietas. Yo comienzo desde el lunes. Sí, lo hemos dicho todos. Yo tenía un cuaderno que lo llené de 200 páginas y llegué a la última y no logré nada. Era siempre un inicio, hasta que Dios me está enseñando poco a poco a entender que realmente se trata de otra cosa. Necesitamos ser puestos en evidencia. Sí. Si te está añadiendo un dolor por el miedo que no lo puedes lograr y estás quedando al mismo lugar por años, y que te falta la confianza que saldrás victorioso, simplemente te estoy anunciando esta noche que la carne ha impartido varias trampas que tú estás pisando. Si no estoy consciente que tengo que funcionar todo el tiempo en el Espíritu, siempre me ha hecho daño la palabra cesar, orar sin cesar. Y digo, esto se equivocó alguien que lo introdujo. ¿Cómo orar sin cesar? Pero yo entendí una cosa, que cuando usted está en el Espíritu, usted, aunque no lo entienda, el Espíritu ora.
Vamos aquí, iglesia. Amén. Ora todo el tiempo. Amén. Pero en la carne no lo pudiera hacer nunca. La carne es astuta y es también poderosa, tiene su poder. Y es tan poderosa que mantiene a muchos cristianos en sus redes, haciéndoles creer que ellos están en el Espíritu. Esto es lo peor. Los hace creer que están en el Espíritu, porque así funciona la carne. Porque dice, pero yo estoy oyendo la palabra y me gusta la palabra, pero usted no hace la palabra. Ahí está el engaño. Y lo de esa palabra, no sean engañados como oidores olvidadizos. Si ustedes son un oidor olvidadizo, o sea, no hace lo que dice la palabra, usted está operando en la carne, haciéndole creer que lo que está oyendo basta. Mírame, muchos han caído en eso. Yo diría muchísimos, estando que el camino es muy ancho. ¿Oyeron lo que yo dije? Por 15 años yo defendí mi levadura religiosa de error, hasta que entendí, o viviré en la carne y seguiré como una tumba blanqueada, o en el Espíritu, y haré todo lo que Dios ha planeado para mi vida, perseverando. El que está en mí, yo en él, traerá mucho fruto. Me gusta esto. Yo digo, bueno, ya aquí está la cosa, ya yo voy a traer mucho fruto si yo persevero en él. Yo necesito ahora la vida de Cristo en mi vida. Yo voy a orar, yo voy a pedir, yo quiero tu vida. Yo quiero tu vida, yo anhelo tu vida. Esta es la nueva oración que estamos levantando. Si vamos a ver cómo Jesús está enseñando a orar, en este aspecto está realmente. Hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida. Es lo que me interesa. Y en esto alcanzamos el poder del Espíritu. Amén. Entonces, termino aquí, casi aquí. Tengo la carga de decirles que en su Espíritu está la solución. ¿Dónde está la solución? Sí, está en Cristo, pero está en su Espíritu. En Cristo está. Pero si Cristo no está en su Espíritu, no hay solución. Entonces, está en su Espíritu. Amén. Entonces, aunque el poder está en el Espíritu Santo, pero si este no se moverá en su Espíritu, como la vida divina, nunca sucederá algo en ti. Por esto hay tantos oidores. Es mucho más fácil. Por eso no podemos practicar una vida victoriosa. Y el cristianismo es vida victoriosa. La carne es la vida del pecado y el espíritu es la vida de Dios. ¿Lo entendieron? Lo que usted necesita para alcanzar la victoria con la carne es la vida de Dios. Muchos conocen mucho sobre la vida de Dios, pero no la tienen. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros debe comprender en manera eficaz que si no se llena con la vida del Espíritu, no puede contener la vida de Dios. No hay manera que usted puede alcanzar una victoria contra su carne, que es muerte, si usted no recibe la vida de Cristo. Cuando usted dice, el que se une con Cristo, un espíritu es, inmediatamente le otorga victoria. Porque en Cristo Jesús todo lo hemos alcanzado y todo es para nosotros. Y a partir de esta verdad, usted necesita orar, pedir, clamar sinceramente, tener el carácter de Cristo, que es sincero,
que él conoce las obras de Dios y es suplido por Dios. Amén. En un momento tenía que pagar los impuestos y le mandaron a sus discípulos a un pez que en la boca había. Esto parece de cuento, ¿cierto? Pero esta es la verdad espiritual que Cristo nos ofrece. Piénsalo, por favor.